Muy bien, buenas tardes. Esta es la clase de reumatología correspondiente al grupo de octavo semestre. Es la clase del día miércoles 22 de abril. Son exactamente las 2 de la tarde con 2 minutos y comenzamos, bueno, pues, el avance hasta donde podamos. Ayer en la clase que avanzamos habíamos preguntado algo, ¿verdad? Nos referíamos a las diferencias que había entre inflamación crónica e inflamación aguda. Si alguien está por ahí, ¿alguien quiere compartir su opinión? Crónica dura mucho tiempo, ¿no? Aguda es rápida y así como aparece, desaparece. ¿Qué otra cosa más nos llama la atención en la inflamación crónica? ¿Dice tiempo de leer algo? ¿Hay alguien ahí? Sí, doctor, por ejemplo, yo investigué en la aguda, tiene la característica de los cambios vasculares como la vasodilatación, edema, infiltración de neutrófilos, y en cambio en la crónica hay la infiltración de los mononucleares, principalmente macrófagos y linfocitos T, principalmente, y destrucción de los tejidos y intentos de curación con la fibrosis, angiogénesis. Ahí está, creo que la palabra está ahí, ¿no? Infiltración, es decir, presencia linfocitaria. Si recordamos bien, una respuesta medianamente tardía era mediada por un tipo de inmunoglobulina, las inmunoglobulinas IgG. Si recordamos un poquito, las IgM eran las inmunoglobulinas, la respuesta inmunitaria inmediata. La IgM era rápida. Esa la encontramos, por ejemplo, cuando hacemos serología para dengue. Si nos aparece la IgM positivo, nos hablaríamos de que el cuadro del paciente es reciente, ¿verdad? Que está comenzando recién. Sin embargo, cuando la IgG da positivo, por ejemplo, hablamos de un cuadro largo, incluso puede llegar a ser un cuadro crónico. Son inmunoglobulinas de largo efecto. Cuando esta inflamación es crónica, lo que va a perpetuarse va a ser daño, lesión, daño, lesión, daño, recuperación. ¿Cómo lo voy a comparar? ¿Alguien toca guitarra aquí? ¿Alguien ha visto cómo son los dedos de alguien que toca guitarra? ¿Cómo son los dedos de alguien que toca guitarra? Callosos. Son duros, ¿no? Sí. Bien, ahí qué es lo que pasa. Perpetuamos una inflamación crónica y ese intento de recuperarse ese dedo que está inflamado constantemente estimula a lo llamado, ¿no?, fibrosis, ¿no? Entonces, esta fibrosis va a ser el primer evento. Segundo, ese cuadro inflamatorio crónico con fibrosis va a cursar con algo llamado angiogénesis. Es decir, que ese tejido cicatrizal fibroso que está regenerándose estimula más vasos arteriales. Esto me suena de algo, me suena a tumor. Los tumores también solían ser así, ¿no? Los tumores crean angiogénesis y regeneración de tejido nuevo. Entonces, tiene muchas similitudes con la formación del tumor. Sin embargo, en este caso, todo ese tejido fibroso no es tejido nuevo, como la neoplasia. En la neoplasia eran células nuevas deformes completamente. En la fibrosis por artritis, inflamación crónica, hay regeneración de tejido fibroso, cicatrizal, pero las células hasta cierto punto siguen siendo las mismas. En el caso, por ejemplo, de los callos, la piel siguen siendo células escamosas, pero con infiltraciones de colágeno, por ejemplo. Entonces, de manera muy general, sería la diferencia entre inflamación crónica y aguda, era que la crónica cursaba con remodelación, fibrosis, cicatrización. Bien, este concepto necesito que lo tengamos claro porque justamente es el inicio del tema que vamos a ver hoy día. Bien, voy a dedicar por lo menos unas 3 clases a avanzar al ritmo, ¿ya? Porque es largo el tema y ver el inicio de esta como tal es así de bonito, es complicada también la enfermedad. Bien, ¿se acuerdan cuando llevamos anatomía patológica, cuando llevamos lupus? ¿Se acuerdan del lupus? Que también lo veremos aquí, solo que de una perspectiva más clínica. ¿Se acuerdan en qué consistía el lupus eritematoso sistémico? ¿Mm? A ver, vamos a ver. ¿Cuánta gente está aquí por acá? A ver, prendan la cámara. Vamos a tomar una foto. Enciendan su cámara un segundo para que tomen una captura de pantalla.
A ver, Renato, Mona Lisa, Víctor, Karen, Tania, Mercedes, Jackson. Hay gente a la que no veo hace tiempo, definitivamente, ¿no? Víctor, ¿dónde está? Tania, Anabel, Mona Lisa, Mercedes. Hola, doctor. Boa tarde. Bien. ¿Tania está ahí? Sí, doctor, estoy. Buenas tardes. Hola. Prende la cámara, por favor. Turn off the camera, please. Ah, Para tomar una foto. ahora sí, doctor. Anabel igual, Mercedes también. Jackson, Karen. Hay gente nueva aquí también, ¿no? Bueno, parece que están todos hoy día con... No se han tomado el café de la tarde, ¿no? Acuérdense Sueño. siempre, siempre, después, clase de las 2 de la tarde, siempre con su café. ¿Ya? Siempre, requisito conmigo, siempre café. No pueden separarse de eso, acostúmbrense. Ya están en los cuarto año de medicina. Ya tendría que saber que su mejor amigo va a ser el café. ¿Bien? Así que no se les olvide. Conmigo, requisito Me gusta indispensable, mucho el un café. buen café. Acostúmbrense. ¿Ya? Bueno, sonrían para la foto. Uno, dos. Muy bien. Bueno, para que no gasten más megas, si quieren apaguen la cámara, pero no se alejen del teléfono o del portátil, ¿ya? Lo que voy a explicar aquí es muy, muy importante. ¿Cómo llegamos desde este extremo de una mano tan bonita, de una mano tan delgada, a este extremo de aquí? Bien, ¿cómo es posible que mis propias defensas, mis propios anticuerpos sean capaces de deformar y de generar mis manos de esta forma? Bien, es justamente esa evolución que es larga y compleja la que origina la artritis reumatoidea. Mi definición del libro, definición de Harrison, habla de una enfermedad eh, articular, bien, crónica y sistémica. Es decir, que no solamente afecta a mis articulaciones. De hecho, estos autoanticuerpos suelen comprometer hígado, riñón, pulmón, pero se nota mucho más en la parte articular. ¿Bien? Entonces, no nos referimos cuando hablamos de artritis reumatoide solamente a la articulación de la mano, pies o rodillas, sino hablamos de varias partes de mi cuerpo. La clasificación MESH es un poquito más específica, ¿ya? Afecta principalmente articulaciones y la característica principal, según la definición MESH, va a ser cambio inflamatorio crónico, principalmente a nivel de estructura sinovial. Hay que saber un poco de anatomía para recordar esto, ¿ya? La cápsula sinovial, por ejemplo, en la rodilla o en los dedos, es una cápsula llena de líquido donde está sellada herméticamente, que tendría que ser líquida y ser parte junto con los cartílagos, parte de la articulación. ¿Bien? Ahí es donde va a manifestarse principalmente, en casi todos los casos, la artritis. ¿Bien? Esta clasificación MESH es una clasificación mundial que se hace de definiciones de enfermedades o patologías. Hay que considerar un par de cosas. Para empezar, aquí no hay un culpable externo, bien, por lo general es un factor interno. Vamos a llamarla entonces una enfermedad autoinmune. Empieza por nosotros mismos. Además que va a ser progresiva, es decir, que una vez que empieza a manifestarse, nosotros no podemos retroceder. Bien, podemos evitar el avance, podemos evitar que se desarrolle más, pero no se puede retroceder. Lo que hemos dicho hace rato, que es sistémica, el pronóstico de vida de estos pacientes se acorta grande, grande de verdad. Y algo que quiero que se acuerden bien es que en principio no tiene un origen definido. Hay un factor genético, epigenético, que determina el riesgo de hacer artritis, pero como tal no hay un culpable, ¿de acuerdo? El hecho de no conocer el origen de la enfermedad como tal es lo que dificulta mucho su tratamiento. ¿Cómo la vamos a clasificar? Esta artritis reumatoidea va a llamarse la artritis del adulto. Esa artritis del adulto puede cursar con factor reumatoideo positivo, como también puede darme negativo. Bien, el factor reumatoideo es una proteína que se va a liberar justamente respondiendo a autoanticuerpos.
Además de esta artritis reumatoidea del adulto, que es la más común, vamos a encontrar una que se desarrolla principalmente en adolescentes y en gente de la segunda década de la vida. La conocemos como artritis juvenil, artritis reumatoidea juvenil. Esta, a diferencia de la anterior, no siempre va a comenzar a nivel articular. De hecho, por lo general, su inicio es general, es sistémico, y una vez que se inicia la manifestación sistémica, recién va a empezar a afectar articulación. Puede ser poliarticular, es decir, afecta no solamente manos, entrará a rodillas, entrará a hombros, a vértebras también, o puede ser pausia articular. Esto se refiere a que hace pequeños picos, ¿bien? Hoy estoy bien, mañana voy a estar con inflamación articular. La semana siguiente estoy bien, de aquí a 2 semanas vuelve a pasar otra vez. Estamos así, en ondas, ¿bien? Entonces, esos cambios de pausas que se va a hacer es lo que determina justamente la artritis reumatoidea juvenil. Para diagnosticarla, me baso mucho en laboratorios y en imágenes, pero principalmente lo que es un factor determinante para el diagnóstico soy yo como médico. La clínica en este caso representa un 70% del diagnóstico del paciente y el 30% restante será placas, resonancias, laboratorios, estudios especiales. Vamos a ver, ¿cómo evaluamos un caso en el paciente? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, yo tenga en primera instancia un paciente que acude, por ejemplo, una mujer que me llega y refiere dolor en las articulaciones distales después de lavar la ropa, por ejemplo? Bien, y presenta pequeñas zonas inflamatorias. Una paciente puede comenzar así. El primer síntoma que van a referir va a ser dolor a nivel articular, por lo general suelen ser las manos o rodillas, después de realizar una actividad específica o después de haber padecido algún tipo de enfermedad, por lo general una enfermedad sistémica. ¿Cuáles son las enfermedades que comprometen mucho articulaciones? Una enfermedad que es muy común aquí en Santa Cruz y que determina más adelante patologías articulares. ¿Cuáles son? Se transmite por un mosquito. Zika. Zika pero más específicamente la otra, ¿cuál es? Chikungunya. Bien. Le voy a contar algo. Por ejemplo, hace 3 años atrás aproximadamente, mi esposa tuvo chikungunya. Al principio era como el dengue, era fiebre, pero presentaba artralgias, dolor a nivel de las articulaciones muñecas y los dedos. El problema con ella fue que pasó la enfermedad y después de la enfermedad continuaba la inflamación en las articulaciones. Tuvo que hacer tratamiento con antiinflamatorios y un corticoides para evitar. Entonces, fíjense cómo es que hay casos en los que justamente después de una enfermedad viral, por ejemplo, como la chikungunya, puede predisponer al paciente a desarrollar artritis. Bien, no es que la chikungunya me dé artritis, pero predispone mi cuerpo a que me desarrolle. Fíjense en este caso, esta paciente, por ejemplo, esta radiografía, en principio, voy a ampliarlo un poco. Aparentemente está normal. Bien, solamente en este caso, que mi paciente que refería inflamaciones después de lavar la ropa, por ejemplo, hay pequeñas zonas ya de lisis o líticas de hueso articular, que quiere decir que son zonas un poquito borrosas en el paciente, ¿no? Aquí también hay otras pequeñitas. ¿Bien? Esas zonas líticas o lesiones del hueso ya me refieren que hay un posible riesgo del paciente de que esto no se trate solamente de una inflamación por cambio de clima o de temperatura, sino ya hablamos de pequeñas lesiones que pueden ser crónicas. Esto va a avanzar con el tiempo y podemos llegar a tener edema. Bien, fíjense el edema en este caso. Essa mão é da menina? Você tá vendo que eu tô vendo? Llegamos a tener esa inflamación. Ahora fíjense de esta paciente, por ejemplo, que tiene edema en los dedos. Vamos a ver su radiografía. En este caso, por ejemplo, ya hablamos de zonas oscuras. Voy a ampliar un poquito y fíjense cómo se abre.
El hueso, por lo general, tiene una imagen radiopaca, ¿no? Es blanco, blanco completamente. Aquí hay zonas infiltradas como si fueran huecas. Hay una, hay otra, y aquí hay otra. Bien, aquí pasa lo mismo también. Aquí. Entonces ya no estamos hablando solamente de un cuadro posiblemente inflamatorio, sino también con degeneración ósea. Entonces hablamos de un segundo estadio de una enfermedad y lo que queremos evitar. Y fíjense, por ejemplo, acá ya hay una pequeña deformidad de la articulación, ¿no? El dedo, vamos a mostrar esto. Vean el sentido que sigue la flecha. Bien, si lo comparamos, por ejemplo, con esta de acá, el sentido de la flecha de la articulación todavía se conserva, ¿no? En este dedo, en el índice, hay una desviación leve, pero por lo general se mantiene, ¿no? Pero en cambio acá, dice la degeneración de la articulación, que ya es el primer signo que tenemos. Avanzamos un poco más y vamos a llegar ya a una degeneración total, ¿no? Con desplazamiento y desgaste articular. Y en un caso mucho más avanzado, donde además de haber degeneración ósea, ya hay un desgaste total con lesiones líticas. Lítica se refiere a destrucción del hueso. Voy a ampliar esto un poco más y fíjense. Este es el estadio al que definitivamente no queremos que el paciente llegue, ¿no? En este Doctor, caso, dígame. en la primero rayo X, no miré la diferencia de una normal. ¿Puede repetir, por favor? Vamos a ir al principio, ¿eh? En la primera. Este es el inicio de la patología, ¿bien? Esta, por ejemplo, es una paciente que refería dolores espontáneos después de lavar la ropa, por ejemplo. Hacía frío con agua fría, luego pasaba el calor, y al pasar el calor recién refería un dolor, ¿bien? Una pequeña inflamación y dolor articular. Le costaba doblar los dedos. Pero eso, después de unas 2 horas, con calor se le pasaba. En las rayos X, en principio, no se ve degeneración, ¿bien? Pero, vamos a borrar esto de aquí, y lo vamos a ampliar. En principio, se ve cierta normalidad, pero si lo ampliamos un poquito más, por ejemplo, en la cápsula articular, voy a dibujarlo de acá, esta, por ejemplo, esta de aquí está normal, fíjense. El hueso, el reborde del hueso es continuo, ¿bien? En cambio, aquí lo voy a pintar con otro color. El reborde hacia aquí arriba, en esta articulación, es un poquito borroso, ¿bien? En el dedo medio pasa lo mismo. El reborde, que estoy marcándolo en celeste, es un poquito borroso. En cambio, lo comparamos con las articulaciones de abajo y su borde es bien definido. Fíjense el contorno del hueso que hay. Es un contorno muy bien definido, ¿no? Eso me indica normalidad. En cambio, cuando ese contorno, en este caso, por ejemplo, de acá, o aquí, ese contorno es borroso y empiezo a pensar de que esa articulación o bien presenta un cuadro inflamatorio o bien presenta una lesión lítica. Lítica se refiere a lisis, a destrucción o principios de inflamación del hueso. En este caso, por ejemplo, yo veo esto de acá y puedo pensar que la paciente puede estar empezando a hacer una lesión inflamatoria, o segundo, podría ser también un cuadro agudo, una osteomielitis, ¿no? La osteomielitis también cursa con destrucción del hueso. Sin embargo, si fuera osteomielitis, habría fiebre, había gran edema en la paciente, cosa que en estos rayos X, por ejemplo, en estos rayos X, comparándolos con la mano, no pienso en osteomielitis porque no hay una puerta de entrada. La osteomielitis es una infección del hueso por una bacteria que cursa, pero tiene que haber una puerta de entrada, ¿verdad? En este caso, en esta mano no hay puerta de entrada, no hay accidentes de golpes, solamente hay una lesión inflamatoria crónica después de hacer una actividad. Entonces, esto se va degenerando lentamente hasta llegar a desgaste y destrucción completa del hueso. Por ejemplo, esta imagen que tenemos normal de una artritis deformante a nivel de los miembros inferiores. Bien, eso es lo que queremos evitar como médicos, nuestro trabajo. El que lleva este cuadro es el reumatólogo. El trabajo nuestro como médicos de emergencias
va a ser detectar esto, detectar factores de riesgo y tratar los cuadros de exacerbación y manejo del dolor principalmente en el paciente. Es una patología que se caracteriza mucho por bastante dolor. Bien. Aquí a un lado estamos viendo una placa de rayos X, bien, normal, y a un lado vemos una resonancia magnética. Fíjense cómo en la placa de rayos X, hasta cierto punto, veo lo que comentamos hace rato, un poquito del cambio del tono que hay, tiene que ser blanco intenso, se vuelve un poco oscuro, que me hace pensar que puede haber una lesión lítica, pero fíjense cómo se ve a un lado la misma placa, pero con una resonancia magnética. Bien, veo ya definitivamente la degeneración que hay, ¿bien? Esa destrucción de hueso y la disminución de o sea, del ancho total de la articulación como tal. Fíjense acá. Bien, todo lo que estamos viendo en color oscuro lo voy a marcar, ya son zonas degenerativas, son zonas inflamatorias, y esto se puede ver bastante, mucho mejor en la resonancia. Bien, entonces radiológicamente nos va a ayudar mucho en el diagnóstico, pero clínicamente pues la única forma va a ser indagando en la historia del paciente, revisando justamente. Pero vamos a ver un poquito en qué consiste esta enfermedad, ¿ya? Es un pequeño video, bien, lo van a encontrar por si acaso. El canal se llama Osmosis, y es un video bastante interesante en inglés, pero tiene subtítulos por si acaso. Y bueno, vamos a ver qué consiste, ¿ya? Esta artritis reumatoidea es una patología que va a afectar principalmente las articulaciones, ya lo hemos visto, ¿ya? ¿Cuál va a ser el sitio donde va a empezar a actuar a nivel articular? Si borramos un poquito, este cartílago articular está compuesto por tejido conectivo, y este cartílago sirve justamente como una almohadilla, ¿bien? Como una zona de amortiguación. Además de eso, esta articulación en general está envuelta por una cápsula fibrosa que le da cierto espacio de aislamiento a eso. Dentro hay una membrana muy finita que es membrana sinovial, donde se produce el líquido sinovial. Este líquido sinovial actúa como lubricante y también para drenar, ¿sí? Drenar infecciones, drenar cuerpos extraños. A su vez, esta cápsula articular y cápsula sinovial llegan vasos sanguíneos, también venas, y también le van a llegar linfáticos. Estos linfáticos, su principal función va a ser justamente drenar ese líquido. Este líquido en la cápsula articular se está regenerando constantemente. Aproximadamente cada 24 horas se regenera una parte y otra parte se vuelve a producir por la membrana sinovial. Hacia arriba vemos el hueso y rebordeando el hueso una membrana sensible muy delgadita que es el periósteo. Bien, esta artritis reumatoidea se caracteriza por ser una patología de origen autoinmune. Hay factores tanto genéticos como ambientales. En el caso, por ejemplo, de los factores genéticos, uno que suele ser asociado a esto son dos mutaciones, la HLA-DR1 y la HLA-DR4. Son dos mutaciones a nivel de los leucocitos que estimulan una producción de un antígeno que determina un autoanticuerpo. Ahora, estas dos cambios, las HLA-DR1 y DR4, se piensa que pueden estar asociados, por ejemplo, a consumo crónico de cigarros, infecciones previas por algún tipo de bacterias, por ejemplo, la Escherichia coli, ya se ha asociado bastante una infección con posterior desarrollo de cuadros de artritis o de artrosis. ¿Bien? Entonces, ¿en qué van a consistir estos? Bueno, van a cambiar principalmente nuestros propios anticuerpos. Principalmente van a determinar haya un cambio a nivel de los anticuerpos de larga duración, o los conocemos como IgG. Además, tiene un origen en la modificación de algunos tipos de colágeno que se forman. Si recordamos bien, el colágeno es como el pegamento, ¿verdad? Es como una especie de tejido de colágeno que ayuda a fijar las cosas. Bien, pues este colágeno lo encontramos en células, en el endotelio vascular, en hueso, en el cartílago, en todas partes del colágeno. Bien, y finalmente
este colágeno, estas fibras de colágeno, están compuestas por una proteína. Bien, esta proteína se llama vimentina. La vimentina, de hecho, se considera uno de los principales orígenes, que ahorita vamos a ver por qué, del desarrollo del lácteo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bien. En el caso, por ejemplo, del colágeno de tipo 2, una de sus proteínas principales es la vimentina. Entonces, estas fibras de colágeno contienen vimentina, y en esa vimentina, sus cadenas, las vamos a hablar un poquito más, uno de los aminoácidos que la compone principalmente va a ser la arginina. Hay una mutación, no se sabe exactamente por qué, esta arginina se va a reemplazar por otra proteína que se llama citrulina. Esto se llama citrulinación. Es decir, de que estas cadenas de colágeno, tanto las de vimentina como las de colágeno, en lugar de contener en sus cadenas proteicas arginina, se va a reemplazar esta arginina por citrulina, que es otra proteína, un aminoácido, y esto se va a determinar justamente por esos genes que hemos visto, ¿verdad? Estos genes, el HLA, DR1 y DR4, que van a determinar este cambio. Ahora, mis células inmunes van a reconocer esta citrulina y van a pensar, bueno, a ver un momento, esta cadena que estoy viendo acá no tiene arginina, tiene citrulina. Y yo, como soy una célula inmunitaria, voy a ver esta citrulina, voy a pensar que ese tejido que estoy viendo es un tejido extraño. Bien, estas células inmunitarias no van a ser capaces de reconocer este cambio de arginina a citrulina y la van a reconocer como un agente extraño. Bien, al reconocerlo como un agente extraño, van a empezar a liberar una respuesta inmunitaria, una respuesta antigénica. Bien, esta respuesta antigénica va a estar determinada justamente por mis, mis células linfáticas. Si nos acordamos bien, a nivel de la articulación había vasos linfáticos, ¿verdad? Vasos linfáticos, justo con las células linfáticas, eran las que determinaban aumento de linfocitos, principalmente el linfocito CD4. Estos linfocitos, los helper, los CD4, estimulaban una proliferación de más células de tipo B. Estas células de tipo B salían al plasma, salían hasta la forma articular justamente, y empezaban la producción de anticuerpos contra esa citrulina, interpretándola como si fuera un agente extraño. Estos autoanticuerpos, que básicamente que me estoy atacando a mí mismo, llegaban hasta la articulación y dentro de la articulación estimulaban aparición de citocinas, principalmente factor de necrosis tumoral y algunos interferones. ¿Cuáles son los interferones más comunes? Pues vamos a ver el interferón gamma y la interleucina 17. Vamos a llamarlos de manera general para no confundirnos citocinas. Y si recordamos las citocinas, pensamos en inflamación, ¿verdad? No se olviden que estas células T que acaban de llegar a la articulación han llegado con la idea rara de que la citrulina, que es parte del colágeno, es rara, ¿no? Entonces van a estimular más respuesta macrofágica, más respuesta de células linfocíticas, y cuando llega el macrófago, es como cuando llega la policía, ¿cómo se llama en Brasil esta policía? La que llega a la favela. ¿Se acuerdan? Incluso hay una película sobre esta policía, ¿cómo se llama? Es un tipo, un cuerpo especial de policía que va... Tropa de elite? No, el BOPE, eso, el BOPE. ¿Se acuerdan? Sí, Sí, bueno, pues ustedes se acuerdan del BOPE, que es una brigada de la policía, ¿verdad? Que entra en los lugares muy críticos. Y los del BOPE, lo que hacían en la película que yo vi, era y entraban a soltar golpes, tiros y todo eso, directamente. No iban a preguntar, iban directamente a atacar, ¿verdad? Ese tipo de policía. Pues aquí exactamente va a pasar lo mismo. Vamos a decir, por ejemplo, que los macrófagos que van a entrar en la articulación son como el BOPE, ¿bien? Es decir, que van a entrar directamente a soltar golpes allá adentro. No van a preguntar qué es lo que está pasando, no van a preguntar qué es lo que sucede, no, directamente van a llegar a soltar golpes. Su forma de soltar golpes puede ser producir más citocinas. En este caso, la terrible, el factor de necrosis tumoral. Bien, este factor de necrosis tumoral es como soltar un montón de tiros dentro de un bar. Es como soltar una granada. Y estimula mucha más respuesta inflamatoria junto con las interleucinas 1 y 6 principalmente. Entonces, fíjense, todo lo que está sucediendo es como si fuera una gran pelea dentro de la articulación.
Con el tiempo, y esto, por eso ayer les preguntaba en qué consistían las diferencias entre inflamación crónica y aguda. La inflamación crónica recibía lesión constante. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo acá, aparición de citocinas, interferones, más citocinas, aparición de los macrófagos, que son como esa policía militar, estimulaban inflamación. Entonces, esa cápsula articular que estamos viendo intenta repararse. Empieza a haber mayor proliferación de las células sinoviales, porque detectan inflamación, detectan destrucción de tejido e intentan regenerarse otra vez. No hay control acá, no hay ningún tipo de control. Entonces, estas se regeneran, se regeneran, se regeneran y forman algo muy interesante. Estas células sinoviales se regeneran de tal forma que forman una especie de capa gruesa, dura, que la vamos a llamar panus. Bien, quiero que se acuerden bien de ese nombre. Eso es pregunta de examen, por si acaso. Se llama panus. Bien, este panus, ¿qué va a hacer? Pues básicamente va a ser una proliferación anormal de las células sinoviales que van a empezar a engrosarse. Esa cápsula sinovial destruida va a empezar a engrosarse y va a empezar a volverse sólida. Aquí el paciente ya va a tener síntomas. ¿Bien? Esto va a determinar más adelante que mi cuerpo, mi articulación, reconozca este panus como si fuera una herida. Y cuando hay una herida, ¿qué es lo que empieza a proliferar? Pues tejido granular. Mi cuerpo va a interpretar que es una herida, empezar a producir fibroblastos, miofibroblastos, tejido de granulación para tratar de reparar toda esa parte que estamos viendo ahí. Bien. Continuamos. Más adelante, continúa. Mientras estamos haciendo esto, sigue la respuesta inflamatoria. Es un círculo vicioso. Por un lado, más factor de necrosis tumoral, más panus, y va a empezar a afectar no solamente la cápsula articular, sino también el hueso. Bien. Va a afectar hueso, va a afectar todo el periósteo que está a un lado. Si el periósteo se activa, va a haber mucho dolor en el paciente. Bien. Aquí empieza a activarse también los osteoclastos. Si recordamos bien, el osteoclasto es una célula que estimula la degeneración celular del hueso. Bien. Entonces, este osteoclasto va a estimular más degeneración, más destrucción de tejido, más pérdida de todo el cartílago articular. Y aquí es grave la cosa porque el cartílago se está perdiendo. Se está destruyendo el cartílago y al final, fíjense cómo queda esa articulación. Y estas citocinas continúan liberando más factores de destrucción y continúa degenerándose mucho más. Este proceso que acabamos de ver, así a lo rápido, es un proceso que tarda años. Hablamos de 5, 6, 7 años lentamente degenerándose. Y durante ese tiempo vamos perdiendo hueso, vamos perdiendo articulación, llegamos a estos estadios que hemos visto hace rato. Bueno. Y lo que vamos a ver en el video es justamente lo mismo que está acá. Bien, esa degeneración lenta que primero destruye la cápsula articular, luego destruye la cápsula sinovial, luego destruye la articulación y finalmente acaba destruyendo el hueso completamente y degenerando el hueso. Bien, entonces a este punto, antes de que pase la segunda parte de la clase, quiero saber, no les voy a pedir que me expliquen eso porque se acaban de fijar. Ese proceso es largo y es bien complicado. Ya si hace falta lo vamos a repetir, pero en principio mi consejo es que hagamos un esquema. ¿Bien? Ahora en la siguiente parte de la clase vamos a hacer un pequeño esquema sobre esto para que nos quede un poco más claro. Voy a terminar esta clase, me quedan 3 minutos y voy a continuar con la segunda parte. Ya son las 14:36. Nos vemos dentro de exactamente 5 minutos. Voy a mandar la segunda invitación ahora mismo al grupo de WhatsApp y nos vemos, ¿ya? 5 minutos y continuamos. Beleza, doutor. Obrigado. Obrigado, doutor.